Pocas aventuras. Logré llegar a tener conexión 4G cerca de Sincelejo, o sea que vamos a funcionar. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo un poco sobre cómo pinta este año y vamos a mirar pues los temas que yo creo que están en la mente de todos. Sin mayor preámbulo, pasa a la siguiente, Mar, por favor. Bueno, hablemos en primer lugar del tema de pandemia. Yo estaba uno cansado de volver a mencionarlo, pero lamentablemente pues es inevitable volver a mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos claramente en la cuarta ola, una cuarta ola que tiene sus particularidades. Fíjense ustedes en el tema de casos, ya comenzaron a bajar las estadísticas de un máximo cercano a los 30.000 que volvimos a tener hace unos días y ya estamos del orden de los 17.000, un poquito más abajo ayer. En intensidad es claramente muy similar a la que tuvimos a mediados del año pasado, pero con una pendiente mucho más elevada. Y ya en todo caso, pues la curva dio la vuelta, como lo mencioné. Lo que pasa es que ustedes saben que lamentablemente los fallecimientos van unos 15 días después, hay un rezago y los fallecimientos todavía estamos en números elevados, eh, un poco por debajo de los 300. Pues la esperanza es que eso vuelva a cambiar. Llegamos a tener casos o tasas de positividad del 70%, pues que son obviamente altísimas, y todo es por cuenta de la variable Omicron, que claramente pues se volvió eh, la dominante en el mundo, y digamos que curvas similares se ven en buena parte de las naciones. La gran diferencia claramente está, sigamos en pues el impacto de esto sobre los países y sobre las economías, y la gran diferencia la hace la vacunación. Colombia, la verdad, este gráfico está un poquito desactualizado, la vacunación. Colombia ya tiene un índice de vacunación cercano al 62%, ya más de 31 millones de personas en Colombia han recibido o tienen ya su esquema completo. Se han aplicado más de 70 millones de dosis, más de 5 millones de refuerzos, de tal manera pues que está haciendo su tarea. Pero lo interesante del tema es este cuadro del Ministerio de Salud, que muestra la diferencia en letalidad de esta última ola. Son datos de Colombia entre las personas vacunadas y no vacunadas. Y el contraste es absolutamente elocuente. O sea, la tasa de mortalidad es 5 veces y hasta 10 veces en algunos grupos de población más alta en el caso de los no vacunados. Y en el caso de las tasas de hospitalización también las diferencias son muy similares. O sea que el mensaje de fondo es que evidentemente pues, las vacunas tienen, tienen un claro beneficio y hacen mucho menos compleja esta emergencia, y que en ese sentido pues de lo que se trata es de continuar por esa senda. Y por ello la verdad es que la posibilidad de nuevas restricciones comienza a disminuir. Uno ya lo comienza a observar en el caso de países europeos que tomaron medidas a finales del año y que ya las están levantando. O sea que estamos haciendo lo que tantas veces se ha repetido, que es convivir con el virus. Hoy la verdad es que uno cuenta es en los dedos de una mano el número de personas de la familia o de amigos que no han sido contagiados. Antes era claramente al revés. Había una frase en Twitter que decía: quien tiene amigos que no han sido contagiados, quien no conoce a nadie que haya sido contagiado, evidentemente no tiene amigos, decía. Pero es parte de lo que está sucediendo. Sigamos. Entonces, un poco dentro de ese marco de contexto de la realidad desde el punto de vista de la pandemia, pues miremos lo que está pasando con la economía colombiana. La economía, estos son datos hasta noviembre del indicador de seguimiento de la economía que hace el DANE, y lo que muestra es un crecimiento del 10%, bastante estable. Los cálculos para el cierre de 2020 hablan efectivamente de un crecimiento de ese orden, pues que es una tasa indudablemente buena y que llama
pues hace de Colombia uno de los países más dinámicos de América Latina, un país que además logró volver al nivel de producción que tenía en 2019, ya lo hicimos en septiembre, y eso quiere decir que probablemente en diciembre estaremos como un 5% por encima del nivel que teníamos antes de que arrancara la pandemia. Lamentablemente en el caso de la región no es así. La región todavía no ha llegado a ese punto inicial, está todavía por debajo, o sea que el contraste en nuestro caso es bastante significativo, sigamos. Entonces uno lo ve en diferentes indicadores, el tema de las ventas del comercio, la industria también está mostrando una clarísima recuperación con tasas de crecimiento cercanas al 12%, pues todas las señales de la reactivación son positivas, por lo menos en el lado de la producción. Sigamos. Lo que le pasó a la economía colombiana claramente, pues fue una recuperación de la demanda interna, alimentada especialmente por el consumo de los hogares, pero también recibimos una ayudita de afuera. Y esa ayudita de afuera primero tiene que ver con los precios internacionales de los bienes primarios, pues el petróleo, pues ustedes han visto que este año ha estado por encima de los $80, ha rondado los 90, pues hay analistas como la gente del JP Morgan o de otros bancos de inversión que pronostica la posibilidad de llegar a 100 porque hay rigideces en la oferta, eh, mientras que la recuperación pues se sigue manteniendo. No solo el mayor precio del petróleo nos ha ayudado, también el carbón sigue elevado eh, y el café. Entonces, pues el caso del café, para citar un caso, la carga de café está a cerca de 2.4 millones de pesos, unas 3 veces el nivel de hace 2 o 3 años, y eso obviamente tiene un impacto favorable sobre la demanda, pues beneficia directamente a más de medio millón de familias cafeteras. Y un último elemento es las remesas que envían los colombianos que viven en el exterior. Pasaron de 8.000 millones de dólares el año pasado, esos son 30 billones de pesos de poder de compra adicional, no es tampoco una cifra ni mucho menos despreciable. Y lo que uno ve del otro lado es que la confianza empresarial ha mejorado, particularmente la de comerciantes e industriales, son la línea gris y la línea roja de ese cuadro. En cambio, la del consumidor, si bien ha mejorado, no ha mejorado con tanto vigor. Y la verdad es que cuando uno mira los componentes de ese indicador, lo que ve es que la gente se siente mucho más satisfecha con su realidad, pero hay una gran preocupación por el entorno país, que es algo que hablaremos en unos minutos. Sigamos. Dentro de lo notorio también hemos visto una reactivación del empleo, pero la verdad, la cifra de noviembre, que es la más reciente, muestra que todavía estamos en materia de empleos o de número de personas ocupadas, 1 millón de personas por debajo eh, del dato de noviembre de 2019. Es decir, se ha recuperado y superamos el punto de partida, claramente la producción, pero el empleo sigue rezagado. Entonces, aquí todavía pues hay una señal pues que es inquietante en el sentido que evidentemente nos falta hacer un trabajo adicional en materia de reactivación. Sigamos. Recordemos el contexto, este comportamiento del empleo, pues que todavía no se ha extendido a la cantidad de colombianos que estaban ocupados antes de la pandemia, tiene que ver con el tema de las tensiones sociales. Esa es una cifra pues que ya está un poco vieja, es conocida, el aumento en los índices de pobreza eh, en 2020, en un par de meses deberían salir los de 2021. La expectativa es que esa pobreza que aumentó hace 2 años en 7 puntos porcentuales probablemente se recuperó la mitad de ese retroceso, pero todavía estamos aquí también lejos del punto de partida. Entonces, lo que eso tiene una explicación y es que quiere decir que hay un grupo de colombianos que tuvieron afectación mucho más permanente en su situación por razones de la crisis causada por el COVID-19, digamos. Y claramente, pues eso se traduce en un tema o en un clima de protesta complejo. ¿Por qué? Porque la afectación de esta situación sobre todo se sintió en la clase media y vulnerable que habita en las zonas urbanas. Es decir, y eso se traduce, por ejemplo, pues en un gran número de jóvenes que se ven sin esperanza, se ven sin salida. Eso es un caldo de cultivo
pues para la protesta social. Obviamente en la protesta que nosotros vimos en mayo pasado pues, hubo mucha gente pescando en río revuelto, pero sin duda alguna había unos elementos genuinos de la protesta. Es más, el 75% de la gente, según las encuestas, apoyaba el paro nacional en su momento. Después las proporciones cambiaron pues, cuando comenzó el vandalismo y los bloqueos. Pero este es un tema que va a seguir estando presente en nuestra realidad. Esto no va a disminuir porque una vez más hay razones objetivas para sustentar el descontento de un grupo importante de la población, sobre todo en zonas urbanas. Sigamos. Rápidamente el tema de la realidad internacional, también pues el mundo también se recuperó de la pandemia. Este año las proyecciones son obviamente menores, ¿por qué? Pues porque no hay un efecto rebote. En el caso de la economía colombiana, claramente, pues nosotros vamos a tener esta cifra de tan buen desempeño, pues porque parte es que de la explicación es que habíamos caído casi 7% en 2020. Y en el mundo, de alguna manera, pasa algo similar, pero pues la expectativa de crecimiento para 2022 es bastante más moderada. Entonces estamos hablando pues de algo por debajo del 5%, sigamos. Lamentablemente América Latina en estas cosas vuelve a tener una pobre perspectiva. Recordemos, América Latina se contrajo 6,8 en 2020. En 2021 tuvo un crecimiento del 6%, o sea que no llegó a recuperar la caída del 6,8. Y con este del 2,1 escasamente llegaría a recuperarla. Eso quiere decir que en términos prácticos la región va a tener 3 años perdidos. Una vez más, reitero, Colombia pues es la gran diferencia. Colombia, Chile en primer lugar y Colombia en segundo lugar son los países que no solo recuperaron el terreno perdido, sino que ya lo superaron de manera bastante consistente. Sigamos. Volvamos a los temas de opinión, un poco para introducir el tema político, para entender un poco cómo está viendo la gente las cosas. Sigue habiendo un clima de gran pesimismo, básicamente 3 de cada 4 colombianos considera que las cosas en el país están empeorando, y yo seleccioné pues dentro de esta encuesta de Inbamer, que tiene muchas diapositivas, los 3 elementos en los cuales más del 90% de los encuestados consideran que las cosas están empeorando. Y esos 3 elementos son, sigamos, en primer lugar, la percepción de inseguridad. Fíjense ustedes, es prácticamente la más alta desde cuando se elabora este sondeo. Sigamos. El segundo es el costo de vida, pues porque hemos tenido un rebrote inflacionario bastante significativo que ya mencionaré más adelante. Sigamos. Y el tercero es la percepción de corrupción. Pues, todos los escándalos recientes no hacen sino cimentar esa impresión. Entonces, obviamente eso influye mucho sobre esa percepción negativa sobre el estado de cosas en el país. Digamos que en esto Colombia no es una excepción. En la mayoría de los países la gente es mucho más positiva frente a su realidad personal y familiar que es frente a su entorno, pero aquí el extremo de negativismo frente al entorno es muy elevado. Sigamos. Y evidentemente eso impacta la imagen de nuestros gobernantes. Entonces, eso es un poco como el ambiente en el cual entramos a este proceso electoral y en el cual vemos, simplemente para comparación, pues, y lo traigo a colación, el caso de Álvaro Uribe y en concreto su deterioro en las encuestas hoy en día. De los personajes o líderes políticos del país, Uribe es el de peor imagen. ¿Sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque él ha sido el factor individual más importante en la política colombiana en este arranque del siglo, en estas últimas 2 décadas. No solo en sus 8 años como presidente, sino el hecho, obviamente, del apoyo que le dio a Juan Manuel Santos en su primera administración para ser elegido y el apoyo que le dio a Iván Duque también. Pero claramente esa capacidad de alguna manera definir quién sería el nuevo presidente, pues ha desaparecido y basta verlo en las encuestas. Entonces hoy en día la gran ironía es que lo que uno ve en las dinámicas políticas es que los diferentes movimientos quieren tener una distancia con el centro democrático. ¿Por qué? Porque obviamente consideran que, entre comillas, una foto con Uribe los devalúa. Entonces, eso es importante tenerlo
en contexto, y creo que los números la gráfica es bastante elocuente sobre esa circunstancia. Puse la comparación con Juan Manuel Santos simplemente para ver cómo han cambiado la suerte de cada uno, aunque claramente pues Santos tiene mucho menos participación en el debate electoral que ya está en marcha. Sigamos. ¿Cuáles son los escenarios políticos? Bueno, lo primero es que tenemos elecciones legislativas el segundo domingo de marzo. Lo que vamos a ver es una continuación de la dinámica de los años pasados, es decir, la presencia de los partidos tradicionales, liberal y conservador, que a pesar de que están desaparecidos desde hace rato de las elecciones presidenciales, siguen teniendo en materia de Senado y Cámara una presencia importante. Entre los dos, casi el 30% de los escaños ha sido la constante en el pasado. Están también lo que yo llamo los movimientos neotradicionales, Cambio Radical y la U, siguen ahí presentes. Yo creo que van a perder terreno, pero pues no van a desaparecer. Está el tema del Centro Democrático, que fue la bancada más votada hace 4 años. También creo que su estrella está en descenso, pero también hay que recordar que estas elecciones legislativas responden mucho a dinámicas regionales. Hay alianzas que a uno le parecen inconcebibles entre supuestos, entre candidatos de partidos que supuestamente tienen grandes diferencias, pero sin duda alguna esas alianzas sirven a nivel local para conseguir votos. Veo una mano levantada. Sí, gracias, Ricardo. Lo que pasa es que no veo aquí como los partidos de centro que están llamando ahorita las coaliciones esas de centro y no están apareciendo ni esas nuevas coaliciones que Pues porque técnicamente no son partidos, o sea, están los partidos que van con candidatos al Congreso, digamos, no puse a la Alianza Social Indígena, ni un poco ni a los cristianos, pero están lo que yo llamo los partidos de izquierda, porque son de centro izquierda, pues que están el Polo Democrático, los Verdes, que está aliado con la coalición Centro Esperanza y que de todas maneras es una alianza rarísima porque dentro de esa lista de los verdes hay senadores y representantes que apoyan a Gustavo Petro, que pues todos lo sabemos es el representante de la Colombia Humana y que no forma parte de la consulta. Está la Colombia Humana y está el nuevo liberalismo, que es el factor de mayor novedad en la consulta, que yo creo que va a capturar una parte importante del voto de opinión, pero que si bien va a emerger con algo de representación, pues probablemente no pase de los 7, 8 senadores. Si llega a 10 sería casi que un terremoto político. Para eso necesitaría más de 1,5 millones de votos, probablemente 1.800.000. Los cálculos más conservadores hablan de que logra 6 senadores. Eso es importante, pero en general esto lo que envía el mensaje es de que vamos a volver a tener un Congreso fragmentado. Y eso tiene un impacto sobre la gobernabilidad futura de la próxima administración. Es decir, que obliga a que el esquema de hacer coaliciones o alianzas, formar bancadas cercanas al gobierno, sigue imperando. Y eso, obviamente, hace compleja la política diaria, tiene el problema de lo que se exige a cambio de lograr apoyos, pero por el otro lado hace muy difícil que un presidente le pase por encima al Congreso. ¿Sí? Y en ese sentido, esto lo quiero que lo tengamos en mente porque curiosamente esa circunstancia actúa como una especie de contrapeso si el Ejecutivo quiere romper hacer quiebres institucionales. Entonces, un Congreso en el cual hay tantos partidos representados, pues obviamente no vamos a ver, o hace mucho menos probable que en el escenario electoral de que el presidente fuera Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, pues que haga lo que se le antoja, se le vuelve mucho más complicado en esta circunstancia. Por cierto, ya que hablamos de esas dos personas, antes de entrar en materia de encuestas, fíjense, pues obviamente la Colombia Humana va a poner algunos senadores, pero pocos. En el caso pues, de Hernández, la situación sería todavía más complicada. Sigamos. Ricardo, qué pena, pero
Sí, el analista, bueno, pero pues ¿no crees vos que la pérdida de liderazgo es evidente? Va a haber una pérdida de liderazgo y de inspiración porque definitivamente la representatividad es muy baja en cualquiera de los personajes que puedan quedar pues, como mandatario. Entonces, desde ese enfoque, ¿hacia dónde va la verdad el tema del crecimiento del país, pues con una pérdida de liderazgo tan fuerte? No, es una buena pregunta, pero déjame si quieres, miremos un poco lo que dicen las encuestas y ya volvemos a este tema de escenarios posibles. Lo primero de las encuestas, la verdad es que no han cambiado mucho. Traje simplemente a colación las dos más recientes a nivel de candidatos presidenciales. A esta semana salió otro, como a nivel de grupos, pero esa tiende a ser un poquito más engañosa, me parece a mí. Y lo que muestra a título de nombres individuales vuelve a confirmar a Gustavo Petro en el primer lugar y a Rodolfo Hernández en el segundo y a Sergio Fajardo en el tercero. Así lo muestran, y la muestra, sigamos, no. Lo muestra tanto la encuesta de semana del Centro Nacional de Consultoría como la de Jan Haas, hecha para RCN Radio. Entonces, pues, digamos, en eso coinciden, pero lo que también muestran esas encuestas es que Petro, que sigue liderando y que ha liderado pues de hace bastantes meses las encuestas, de todas maneras no captura una porción significativamente mayor del voto. O sea, su nivel de crecimiento sigue siendo modesto. Entonces, ese tema es importante. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que viene es muy interesante, sigamos un poco. Lo que viene es las estrategias de cada uno, pero voy a comenzar por el final de la diapositiva. El final de la diapositiva es que en términos prácticos Colombia se volvió un país no de 2 vueltas para escoger al presidente, sino de 3 vueltas. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque la tercera vuelta, o la primera de las 3 vueltas, realmente es la consulta interpartidista o las consultas interpartidistas que se van a hacer en marzo. Entonces, ¿por qué son importantes? Es que antes, la verdad es que no son consultas tanto interpartidistas, aunque una sí, pero son también consultas intrapartidistas. Entonces, lo que hace es que de este grupo nutrido de candidatos, si quieres te vuelves a la anterior diapositiva un segundo, María Fernanda, pues que es muchos números, aquí no están todos los que son, o sea, estamos hablando de cerca de una veintena de personas, si bien ya algo se ha seleccionado el lote, y lo que vamos a ver es que muy probablemente pues, ese número de personas va a quedar reducido a 5. ¿Cuáles son esos 5? Ahora sí sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esos 5 son Gustavo Petro, pues él tiene una consulta, pero la hace por 2 razones, porque le funcionó bien hace 4 años, porque le da plata, a pesar de que es absolutamente claro que él va a ganar la consulta dentro de su grupo en la que se enfrenta con Camilo Romero y con Francia Márquez, entre otras personas, pero claramente va a ganar, pero eso le da dinero, porque le da reposición de votos, entonces es un ejercicio básicamente que le genera inyección de recursos. Entonces, está Gustavo Petro, está Rodolfo Hernández, está Oscar Iván Zuluaga. Al día de hoy vamos a ver qué acaba pasando, pero pues claramente está teniendo problemas con la coalición de centro-derecha, y están los candidatos de centro-izquierda y de centro-derecha. Entonces, cada uno tiene sus consultas. Obviamente, la idea es que de ahí salga un nombre, pues ustedes ven al día de hoy, con los datos que hay, el candidato de centro derecha sería Federico Gutiérrez, el candidato de centro izquierda sería Sergio Fajardo. Pero una vez más, esto es un proceso dinámico. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que estamos viendo una garrotera descomunal en el interior de la coalición de centro izquierda. Que eso nos vaya a afectar definitivamente o no, no lo sabemos. La verdad es que
también es cierto que la verdadera carrera presidencial comienza el 14 de marzo, ¿sí? O sea, todo lo de ahora son escaramuzas, fuegos artificiales, pues, o sea, da para titulares, da muchos elementos, pues, y le permite a los candidatos, eventualmente a los que queden, es como una especie de entrenamiento por el tema de los debates, por el tema de sus relaciones con el público, pero hablando en serio, la carrera comienza, es ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque técnicamente, pues, por supuesto, sobre todo en aquellas coaliciones en donde hay un grupo importante de participantes, pues todos se reúnen alrededor del triunfador en la medida que obviamente no hayan quedado heridas muy profundas en la contienda previa. Pero ahí es que vamos a ver a comenzar a que en las encuestas se registren preferencias mucho más claras de las que estamos viendo ahora. Tengo una pregunta, señor. Sí, Ricardo, muchas gracias. Puede que sea un poco de desconocimiento del término, pero de lo que yo he visto por ahí siempre se asocia el populismo con ideas que quieren como capturar, sí, como la atención del pueblo, pero que no son viables y que no son viables técnica y económicamente, por decirlo de alguna forma. Y también así como se le atribuyen pues aquí en al señor Rodolfo Hernández, también yo creo que las de Petro también las dicen y las analizan como populistas porque como dicen todos, usted no puede hacer ricos usted no puede enriquecer a los pobres o quitarle los ricos para darle a los pobres y toda esa teoría pues que hay de la economía. Pero de lo que yo he escuchado de este señor Hernández, él habla mucho desde la parte de manejar el Estado como una empresa y en ese sentido es que tampoco eso es viable o eso también es populista, o sea, tengo como esa duda y esa inquietud. Vale. No, por ahora hablemos un poco de las tácticas de cada uno, ¿sí? Las tácticas de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 5 candidatos importantes que van a llegar ahora pues a la primera vuelta formal, la de finales de mayo, y cada cual va a necesitar hacer algo en particular. ¿Para qué? Para pasar a la segunda vuelta, claramente. Entonces Petro necesita polarizar y sobre todo lograr, para Petro el mejor escenario es que quien pase con él a la segunda vuelta sea alguien que él pueda tildar que pertenece a la derecha. ¿Mm? Y que en ese sentido su discurso en un país que lo muestran las encuestas ha girado algunos grados hacia la izquierda, pues eso lo beneficia. ¿Sí? Entonces, pero para eso necesita un contradictor que él puede identificar, por ejemplo, con el uribismo. Una vez más, la lógica política es clara. Sí, Uribe ya no es el personaje de antes, sino es el personaje con menor índice de favorabilidad según las encuestas. Para él sería perfecto que el siguiente candidato él pueda decir es que este es el uribista, así esté disfrazado. ¿Sí? Por esa razón, por ejemplo, cuando uno ve toda la argumentación contra Federico Gutiérrez, se ha insistido mucho en ese punto. En el caso de... Sí, perdón, qué pena, es que como no puedo levantar la mano porque estoy presentando, pero te quería preguntar si me puedes explicar un poquito más esta afirmación de que Petro gana dinero con esto. Porque todas las elecciones tienen reposición de votos, reposición Bueno, pero de dinero. que te reembolsen no quiere decir que ganes. No, pero tienes dinero para la siguiente, o sea, esto le genera a las campañas, si Petro logra 5 millones de votos, puedo estar equivocado en las cifras, pero voy a hablar de memoria, pero si Petro logra 5 millones de votos, hay reembolso, el gobierno le da cerca de 800 pesos por voto, pues en teoría para reponer los gastos de la campaña de la consulta, y eso le da 4.000 millones de pesos, ¿sí? Y esos 4.000 millones de pesos le sirven para financiar su publicidad para ya la primera vuelta formal. Entonces, detrás de las consultas, también hay un elemento de lograr tener acceso a recursos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, pues digamos, todo es historia, pero uno de los errores cuando se mira hacia atrás, lo que le pasó, por ejemplo, a Fajardo hace 4 años que no hizo consulta, es que, claro, llegó con una chequera muchísimo más pequeña a la primera vuelta que
que los otros Sí, no, dos pues, candidatos. de todas maneras que eso pues fue más que todo por un hecho cumplido. Entonces, ¿Estás hablando de esto? ¿Quién esté hablando? no. ¿Es un hecho cumplido algo acá? Dale, Pues está Ricardo. comprando Sí, que las campañas son un hecho, las consultas. Bueno, el otro tema es el de Rodolfo Hernández, que Rodolfo Hernández es un populista que toma cosas del libreto de Trump y son muy parecidas. Entonces, ¿qué es? Efectivamente se presenta como el gran gerente. Yo sé manejar esto y su obviamente guardadas las proporciones, ¿sí? Pero obviamente su mensaje, yo he sido un empresario exitoso, entonces en primer lugar el mensaje subliminal es, yo no necesito robar porque tengo plata suficiente, ¿sí? Yo sé cómo hacer plata, ¿sí? Y yo tengo la solución, pues que estos políticos profesionales nunca han visto. Y eso lo mezcla con mensajes de soluciones fáciles. Es, tranquilos, que aquí no hay que aumentar los impuestos, porque como el problema en Colombia es que la plata se la roban, entonces vamos a evitar que la plata se la roban y con eso pues no hay que aumentar los impuestos. Entonces, ese es el típico caso del populismo, ¿sí? Que es proponer soluciones aparentemente fáciles pero inviables. Cuando uno mira el tema de la corrupción en Colombia, por supuesto que existe, pero eso no compensa los problemas fiscales que tiene el país, ¿sí? O sea, no compensa. Aquí nos metimos en la cabeza sin ningún fundamento técnico la cifra de que en Colombia se roban 50 billones de pesos al año. Una cifra que Edgardo Maya, siendo Contralor General de la República, sacó literalmente del sombrero. Literalmente. ¿Sí? Y eso se quedó en el imaginario popular. Entonces dicen, no, pues claro, vaya y encuentre los 50 billones. ¿Sí? La Universidad del Externado de Colombia hizo un estudio bastante más juicioso y calculó la corrupción en unos 8 billones de pesos al año. No digo que sea una suma despreciable, pero pues si uno lograra cerrar plenamente la corrupción, pues eso no le soluciona a Colombia los problemas fiscales. O sea, para darles el dato, este año el déficit fiscal, o en el 2021 el déficit fiscal de Colombia es de unos 80 billones de pesos. ¿Sí? O sea, que eso no... ¿sí? Pero obviamente en el discurso populista es esto, ¿sí? Entonces yo voy a traer prosperidad porque yo sé cómo hacerlo, yo sé la llave de hacerlo, ¿sí? Y con un discurso muy efectista, una vez más, muy parecido al tema del libreto de Trump. Decir cosas que obviamente a los demás los choquean, ¿sí? Yo no saludo a estos porque son una parranda de corruptos, entonces devalúa a todos, ¿sí? ¿Sí? Y con cosas que de alguna manera apelan a los sentimientos primarios de las personas. Entonces, él se presenta pues como este santanderiano francote, frentero, que dice las cosas por su nombre y efectivamente eso le está generando pues rédito en las encuestas. La gran pregunta es, ¿le da lo suficiente para llegar a la segunda vuelta? La verdad es que no lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía porque este es un proceso dinámico en el cual, o sea, ya cuando queden los 5 finalistas de la primera ronda, pues todos se están moviendo y algunos cometerán errores en el camino. Si cuando uno mira las encuestas técnicamente, Colombia debería elegir un presidente de centro, pero si los candidatos que se designen en el centro pues no logran entusiasmar a los votantes, pues la gente escogerá otras opciones y eso es todavía una gran incógnita. ¿Sí? Pero entonces lo que estamos viendo por ahora son esas tácticas, Petro polarizar con elementos populistas, entonces él habla de la plata de las AFPs, de tomar la plata de las pensiones, de conseguir un préstamo del Banco de la República, Hernández con el tema de no subir impuestos, proteger la economía, un poco aplicar en teoría sus conocimientos de gerencia y empresario exitoso. Los dos candidatos de centro derecha y centro izquierda necesitan articular claramente un discurso que inspire y genere esperanza, pero esperemos a saber cuáles son. Por ahora, realmente los planteamientos que hace cada uno se han perdido entre esa maraña de aspirantes. Entonces, pues esperemos a ver qué se define. Ustedes verán pues que no incluyen aquí en esto a Oscar Iván Zuluaga, que si llega hasta el final, de todas maneras, yo creo que tiene una probabilidad muy, muy baja de pasar a la segunda vuelta.
Van seguramente a intervenir en este proceso pues los ejemplos de Chile y Perú, pues la elección de Gabriel Boric y la presidencia de Pedro Castillo, que son en todo caso interesantes. ¿Interesantes por qué? Porque lo que hemos visto es que el temor que había en esos países por estas elecciones ha venido dando un giro. En el caso de Pedro Castillo, porque básicamente es un presidente tan débil, pues que la diferencia entre lo que ha sido su gestión y lo que ha sido su gobierno, que ha sido un gobierno con infinidad de problemas y una enorme debilidad, una gran rotación en el gabinete, pues es que básicamente tiene muy poco margen de maniobra y su prioridad hoy en día es que el Congreso no lo saque. En un país donde el Congreso en el pasado reciente sacó 3 presidentes. Y en el caso de Gabriel Boric envió un mensaje de moderación. Hay gente que lo conoce y dice que él va a ser mucho más parecido a Ricardo Lagos, el primer presidente después de la salida de Pinochet, mucho más de corte socialdemócrata, y pues su designación de ministro de Hacienda tranquilizó mucho a los mercados, pero claramente esos dos ejemplos esos dos casos van a estar ahí. El caso de Venezuela va a ser mucho menos determinante como referente, entre otras razones, pues porque obviamente Nicolás Maduro logró permanecer en el cargo, pues y esa caída inminente que se pronosticaba, pues no sucedió. Pero una vez más, aquí cada uno tiene sus tácticas, la carrera realmente no ha comenzado. En materia de tiempos electorales todavía falta una barbaridad de tiempo. ¿Sí? O sea, incluso después de las elecciones legislativas vamos a estar a 2 meses y medio. Y eso es un tiempo muy largo en política. ¿Sí? Muy largo en política, sabiendo de que la inmensa mayoría de la gente toma su determinación a menos de 30 días de las elecciones. Es decir, a comienzos de mayo la inmensa mayoría de la gente empezará a interesarse. Claro, hay una franja de la opinión a las que este tema le interesa y que sigue y que ve los debates, todo esto. Pero es una parte minoritaria de la población. ¿Sí? O sea que de alguna manera todo esto, una vez más, es una especie de calentamiento, de entrenamiento, y por esa razón yo sigo creyendo que aquí nada está definido. ¿Sí? Sigo creyendo que Gustavo Petro tiene problemas, que tiene techo. ¿Sí? No, obviamente nada tiene probabilidad cero. Me llama la atención el repunte de Rodolfo Hernández, pero pues vamos a ver cómo sigue. Él tiene problemas como candidato en todo caso y ese estilo es muy riesgoso, y vamos a ver si los dos candidatos de centro logran articular un discurso creíble sin que se les desarme su coalición por dentro, ¿no? Esas luchas intestinas, sobre todo de la coalición Centro Esperanza, pues les hacen mucho daño. Hoy en día, pues si eso se logra solucionar, pues es otra cosa. Hola, Adriana. Ricardo, hola, ¿cómo vas? Yo tengo una pregunta del tema de la centro derecha, y es, todavía no he tocado como una clara de la interacción y de lo que hay ahí como entre Fico y Char, porque pues Fico me está pareciendo que tiene mayor visibilidad, pero pues obviamente Char me parece que es pues mucho más silencioso, si se quiere decir, pues pero a su turno pues todos sabemos que es Char y todo lo que eso implica en materia pues de medios económicos para hacer campaña, de lo que hizo en Barranquilla, de pues política que tiene detrás, políticos. Entonces como que no he podido tener una lectura muy clara de lo que está pasando ahí en esa coalición. Pues es interesante porque claramente las estrategias son distintas. El gran problema que en general tienen los recién llegados es el tema de falta de conocimiento. Ese es el desafío grande en una campaña. O sea, en ese sentido, siempre que viene una nueva elección presidencial, vienen con ventaja de alguna manera los que ya estuvieron en el juego, porque ya la gente los reconoce. Para los que entran al juego, y sobre todo el tema de los alcaldes, que obviamente son conocidos a nivel local, pues tener un reconocimiento nacional es un gran desafío. Entonces, de alguna manera, Federico Gutiérrez ha hecho lo que dice el libreto, ¿no? Es participe, suba su perfil, porque usted lo que necesita es que lo conozcan fuera de Medellín, fuera de Antioquia, y que lo conozcan el resto del país.
Y esa es su táctica. La de Char es bien interesante, porque él hizo algo que normalmente hace alguien que ya es conocido, como Fajardo, que ha tendido a ser bastante silencioso, ¿no? Que es no aparecer. El lío es que esa estrategia funciona hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando ya lleguemos a la eliminatoria, o sea, la pregunta es, si Char, hablando en gracia de discusión, tiene una especie de voto cautivo en la costa Caribe, y ese voto cautivo en la costa Caribe le permite ganar la candidatura de la coalición de centro derecha, entonces de todas maneras sí le toca salir al escenario y al estrado, ¿sí? Y esa es la gran pregunta, cómo se va a desempeñar en alguien pues que es conocido, pues que le aburren de alguna manera los protocolos de la campaña, los temas formales, que no se siente como en entrevistas, que no se siente como en debates. Entonces esos son los temas complejos. Entonces, pero claramente aquí hay dos líneas muy distintas entre un candidato que busca reconocimiento y otro que confía de alguna manera en que ya tiene esa base regional lo suficientemente fuerte para lograr los votos en la campaña. Digamos que yo no puedo, pues si no tengo elementos, veo las encuestas, pero estas encuestas que muestran a Char muy fuerte, también tienen un peligro, y es que son encuestas de reconocimiento con un peso grande de la costa Caribe. No, la gran pregunta es si eso se va a traducir a votos. Supuestamente, pues si recuerdo, es hace 4 años lo que pasó con Germán Vargas Lleras con Cambio Radical, que en teoría tenía el apoyo de los Char, pues si sus resultados electorales en la primera vuelta fueron un desastre, ¿sí? Porque efectivamente en la costa no consiguió los votos que él aspiraba. Entonces esa es la gran inquietud en esta ocasión. Pero pues cada cual está jugando su juego. ¿Sí? Vamos a ver si eso le resulta o no. Veo otra mano levantada. Hola Ricardo, buenos días. Sí, a mí me generó pues interés el nuevo gabinete ministerial en Chile, nombrado por Boric, en donde vemos que puso bastantes mujeres y una orientación hacia perfiles tecnócratas para pues direccionar cada uno de los ministerios. ¿Consideras que, si bien estaríamos muy adelantados para esta pregunta en el tiempo, pero si las elecciones fueran ahorita, alguno de los candidatos en Colombia que están dando como las conversaciones actuales tendrían apuestas similares o en definitiva más alejadas de lo que esperamos? No, yo creo que sí. Yo creo que habría. A ver, digamos que obviamente yo creo que la gran presión para quien sea el presidente, o sea, es mostrar seriedad. O sea, la presión que va a tener de los mercados va a ser enorme, ¿sí? Y una cosa es desempeñarse como candidato y hacer, y lo que va a tener es una presión tan grande de los mercados que tiene que enviar señales de seriedad en ese frente. Entonces hablo de Petro o hablo de Hernández también, ¿sí? En el sentido de que van a tener, hacer un poco lo que hizo Boric, nombrar un ministro de Hacienda que tranquilice los mercados, ¿sí? Es decir, yo voy a mantener y voy a seguir jugando con las reglas del juego, ¿sí? Y creo que es eso. Aparte de elementos, pues un poco, por ejemplo, que probablemente vamos a ver elementos que apunten más a la igualdad de género, pero también con ciertas lecciones que ha dejado este gobierno en materia, por ejemplo, de gabinete, que es toda la discusión sobre si, de alguna manera, aquí han existido ministros que han tenido el peso específico para manejar bien sus responsabilidades o no, y creo pues que esa discusión sigue abierta un poco en el sentido de si hay personas con inexperiencia que no lograron manejar bien las carteras. Entonces también va a haber una presión en el sentido de que se nombre gente que tenga peso específico en algunas carteras claves. Eso parece que vamos hacia allá. ¿Quién más? Hola, yo. Hola. Entonces, yo tengo una pregunta sobre la coalición de Centro Esperanza, por todo lo que está sucediendo ahorita de el lío entre Ingrid y, digamos, Alejandro y todo el problema de entrar a Ingrid a la coalición. Entonces, tengo dos preguntas. Primero, si los problemas entre ellos llegan a ser
muy altos a lo largo de este tiempo antes de poder votar como hacia la coalición. ¿Se podría acabar la coalición y que algunos de los participantes vayan solos? Por ejemplo, los que entiendo que van primeros, que son como Sergio y Alejandro Gaviria. Y segundo, siendo que, digamos, Alejandro es uno de los que está más altos en las encuestas, pero que Ingrid es mucho más conocida, pues a lo largo de toda la historia colombiana. ¿Crees que sería posible que dentro de las decisiones que toma toda la coalición sea dejar a Ingrid y, por ejemplo, sacar a Alejandro? ¿Eso es posible dentro de la política? Como decir a alguien, bye bye, vete. La verdad, digamos, me parece buena la pregunta, pero pues puedo hacer especulaciones alrededor. Yo siempre creí, y lo digo porque tuve la oportunidad de hablar con Ingrid hace un par de meses, momento del cual ella no tenía claro si se iba a lanzar de candidata, sino que de alguna manera sí ella tenía más o menos clara que ella sería una perfecta fórmula vicepresidencial. ¿Sí? Ella tiene un problema como candidato central, digamos, más allá de su historia y del caso de su secuestro, pero tiene un problema que le cuesta a cualquier candidato, y es que lleva muchos años sin vivir en Colombia. Sí, de acuerdo. Y eso desgasta claramente, pues porque hay elementos que si uno ha estado fuera tanto tiempo, desconoce. Y entonces, pero ahora la pregunta es si después de alguna manera hacer saltar la mesa, pues esa fórmula sigue siendo viable, porque el que gane la consulta y quiera a Ingrid como vicepresidente dice, ¿y qué tal que yo me la lleve para el gobierno y esta me acaba creando un lío inmanejable porque tiene un carácter fuerte, explosivo e incontrolable? Imagínense. Entonces, si el día de mañana el gobierno, no tengo ni idea, tiene que pasar una reforma tributaria, entonces hace un convenio o un pacto con los liberales, por decir cualquier tontería. Y entonces Ingrid va y renuncia a la vicepresidencia porque, sí, está muy complejo. Entonces más allá de cómo se solucione esto, yo aspiro a que haya algo de sensatez, pero claramente todos están saliendo perdedores de esta circunstancia, pues porque debilita el tema. O sea, si 2 de los 7 candidatos ya están así, se lanzan acusaciones, pues hace inmenso daño. Yo creo que tanto Sergio Fajardo como Galán quieren seguir en la consulta, ¿sí? Porque sí. una vez más, la consulta tiene un beneficio. O sea, si efectivamente el nuevo liberalismo tiene éxito, logra poner 1.200.000 votos y probablemente Juan Manuel Galán logre una cifra similar. Así le gane Sergio Fajardo, ¿sí? Hacen una unión importante porque de alguna manera Juan Manuel tiene más o menos claro que él está haciendo la carrera, ¿sí? Que este es un primer paso para reconocimiento, posicionándose para dentro de 4 años. Obviamente no sabemos si eso le da para llegar o no a la presidencia, pero es algo de ese estilo. Pero adicionalmente está el tema, una vez más, de la reposición de votos. Este tema del dinero no es en absoluto menor. Es un tema importante, entre otros motivos, porque las contribuciones de las empresas se han comenzado a restringir. Entonces aquí este tema juega mucho. Bueno, gracias por tu respuesta. Con gusto, veo otra mano. Sí, Ricardo. Específicamente, no sé si más adelante lo tengas contemplado, pero para la industria del petróleo, que es un gran jalonador de nuestra economía, y escuchando algunas posiciones, principalmente el candidato Petro, en ese sentido, si llega un gobierno de centro hacia la izquierda, ¿cómo verías esa situación particularmente? No me preocuparía porque creo que una cosa es lo que se dice en campaña y otra son las realidades. O sea, y si Petro acaba siendo el presidente, pues acabará dándose cuenta que él no puede prescindir de la industria. O sea, así de sencillo. O sea, el escenario en el cual Colombia pierda la autosuficiencia,
y llegue al peor de los mundos, en el cual pierde la autosuficiencia y tiene que importar gasolina a precios internacionales, pues obviamente revienta cualquier gobierno. Entonces digamos que no creo que vaya a ser así. Creo que lo que acaba haciendo es que hay una salida para salvar la cara, en el sentido de adoptar mejores protocolos de temas ambientales, de temas de, sí, alguna cosa así, y creo que en términos prácticos las cosas van a seguir, y lo digo porque también he visto en el caso de Pedro Castillo claramente la evolución de las posiciones que ha tenido frente a los temas, pues porque la realidad y quien herede la presidencia de Colombia va a encontrar un panorama económico muy complejo, muy desafiante. Entonces el margen de maniobra es tan restringido pues que no se pueden tomar riesgos, ¿no? Pues no me preocupa. Esa pregunta, por cierto, me da pie para hablar un poco de que ningún escenario electoral o desenlace electoral en Colombia tiene probabilidad cero. No hay probabilidad cero de que Petro no pueda ser presidente, no hay probabilidad cero de que Hernández no triunfe, ¿sí? Y en ese sentido hay que imaginar los escenarios. Yo lo que creo que acabará pasando, por supuesto, al país le puede ir mejor o peor con uno u otro presidente, pero no creo que en general, independientemente de quien resulte elegido en Colombia, hay una serie de seguros institucionales que hacen imposible que aún las ideas más locas salgan adelante. Y más por dos razones, porque uno dice, no, pero es que Chávez lo hizo, Bukele lo hace en El Salvador. Sí, perdón, pero Chávez llegó a la presidencia con el 80% de los votos, ¿sí? O sea, arrasó, ¿sí? Y Bukele arrasó en la presidencia de El Salvador, ¿sí? Eso no va a suceder en Colombia, ¿sí? Y es completamente diferente el margen de maniobra que tiene un presidente que llegue al cargo con el 52%, con el Congreso en contra, ¿sí?, al que tiene un presidente que se puede comportar como un caudillo, ¿sí? Lo otro, cuando yo veo Petro y miro su experiencia como alcalde de Bogotá, ¿sí?, a mí el problema que yo siempre he tenido con Petro va más allá del tema ideológico, es sobre todo su inmensa incapacidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es anuncios sin ninguna capacidad de ejecución. Entonces a mí me parece más malo para Colombia, en el sentido de que muy probablemente lo que vamos a tener es una tasa de crecimiento más bajo, ¿sí? En vez de que la economía crezca al 4, creceríamos por ahí al 2, y eso me parece lamentable, ¿sí? Pero pues no creo que es que la economía se vaya a caer 30%, nada de eso, o sea, ningún escenario catastrófico, lo creo, ¿sí? Creo que hay unos problemas que se exacerban, ¿sí? Pero también creo que pues que el tema, pues el país seguirá adelante, o sea, Colombia seguirá existiendo, no la van a cerrar, aquí seguirá habiendo oportunidades de negocios, este es un país resiliente, entonces a mí no me quita el sueño, no desearía ese desenlace para Colombia, pero sí pienso pues que hay capacidad de adaptación, hay resiliencia, y hay maneras de que el país siga avanzando. Eso me parece importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo entiendo los escenarios catastróficos, pero uno habla con los chilenos, ¿sí? Digamos que yo estoy en una junta directiva en la cual los socios mayoritarios son chilenos, y me acuerdo de las expresiones antes de que Boric fuera elegido presidente, ¿sí? Cuando fue elegido presidente, obviamente las caras de luto en esa junta eran evidentes. Hace poco tuvimos la nueva ya después de las decisiones. Dice, no, el gallo está comportándose bien, pues, ¿sí? Entonces ya van evolucionando, porque ven que obviamente ya cuando a un mandatario electo con el tamiz de la realidad, ¿sí?, las cosas, viene el proceso de la maduración, una vez más, porque el espacio para moverse políticamente, en todo caso, es reducido. Y hay un tema que se me quedó en el tintero, ya que mencionan, por supuesto, en último término, el debate es de liderazgo, de escoger a alguien. Ya hablando del mundo ideal, el debate es escoger a alguien que tenga capacidad de liderazgo, ¿no? Capacidad de liderazgo básicamente implica, por ejemplo, como cuando uno va al doctor y le toca tomarse el jarabe que sabe horrible, porque el doctor le dice a uno, créame que esto es lo que usted necesita. Ese es el tema. Entonces, por esa razón es importante que esta elección
sea, lo que acabo de decir no es un motivo para decir, tampoco importa quién gana. No, claro que importa, ¿sí? Lo que importa es escoger evidentemente a alguien que tenga capacidad de liderazgo. Y Colombia ha sufrido una crisis de liderazgo muy significativa en los últimos años. Entonces, por esa razón es clave eso. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos? O sea, la diferencia en términos prácticos es que la economía ande mejor, que haya más oportunidades de inversión, ¿sí? y que se generen círculos virtuosos frente a alguien que sea un mal líder y que de alguna manera comience a tener problemas serios en el manejo, en el cual con la enorme capacidad de adaptación de los colombianos encontraremos el camino, pero pues no es ni mucho menos el escenario ideal. ¿Paso la diapositiva o? Sí, bueno, hablemos de 3 riesgos económicos adicionales en el camino. Uno es el tema de la inflación, que es importante porque la inflación ha subido en Colombia. Vamos a ver la decisión que toma el Banco de la República hoy, pero pues estoy seguro, obviamente, que la pregunta no es si va a subir las tasas o no, sino en cuánto las va a subir. El Banco de Chile las va a... ¿Aló? Disculpe, Ricardo, es que el Januario Barbosa tiene la mano levantada. Perdón. Gracias, Javier. No, gracias, Ricardo. Lo que pasa es que la última intervención suya me dio el abrebocas para la pregunta y está asociada en que definitivamente uno no puede, usted dijo ahorita algo que de las promesas y de las estrategias y que pues, muchas de esas cuando ya se llega a la realidad de la ejecución del cargo ya cambia toda, la realidad es otra muy distinta. Ese abrebocas que usted hizo del estilo de liderazgo es... Pues me da pie como para hacer esta pregunta. Usted de pronto tiene la posibilidad de relacionarse mucho ya con muchos de estos personajes y la pregunta es, si tiene, o sea, a pesar de que usted dice que hay ausencia de liderazgo, y para no entrar en detalle aquí a mirarlo uno por uno, si hay dentro de esa colada que se está gestando de candidatos alguien que ejerza esos poderes, esos dones de liderazgo, que tenga esa virtud de cohesionar al Estado, porque es que uno siempre, la filosofía o lo que uno siempre de los políticos es lo que se ha dicho siempre, que hasta en canciones muy viejas andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Entonces, de ahí a la realidad que estamos viendo, sí hay de dónde echar mano. No digamos nombres, pero sí en todo ese grupo, en toda esa cosa que hay, sí hay algo de qué echar mano. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay gente que es capaz de construir y de inspirar esperanza, y es impresionante en el caso de Chile, de verdad, cómo el péndulo ha girado y ahorita hay un tema mucho más positivo frente al cambio de gobierno y yo no veo por qué aquí en Colombia no puede pasar lo mismo. Sí, a pesar de que obviamente quienes están peleando por la presidencia pues difieren mucho de la personalidad de Boric, pero yo creo que eso sí es posible. La verdad, definitiva, igual, uno solo lo sabe hasta que la gente llega al cargo, ¿sí? Sí, más allá de que, como en una selección de personal, la hoja de vida de cualquier persona que se escoja pinta muy bien, pero pues por esa razón existen los periodos de prueba, ¿sí? Lamentablemente en las presidencias no funciona así, ¿sí? No se puede votar a la gente sin indemnización a los 2 meses, pero creo que sí hay capacidad de liderazgo. O sea, yo no tengo elementos para decir, no, todos son un desastre, no. Obviamente la gran pregunta es que tener capacidad de liderazgo implica, hay 2 modelos de liderazgo claros. Hay un modelo que es el modelo argentino y el de los caudillos, que es yo consolido un segmento de la población alrededor mío, o el mismo de Maduro, ¿sí? Y el resto que haga lo que quiera, pero yo me solidifico alrededor de ese 20-30% que siempre va a estar conmigo, incluso lo consiento con dádivas presupuestales. O el otro mucho más de creemos con confianza, no creemos, o sea, no partir de la polarización, sino de la inclusión. Y yo creo que claramente vamos a, también sin mencionar nombres, candidatos que están más interesados en la polarización que en la inclusión, ¿sí? Y creo que para que el gobierno funcione mejor en Colombia se necesita más un discurso de inclusión, que no necesariamente quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, pues porque eso en términos prácticos es imposible, ¿sí? Pero que por lo menos la gente tenga la percepción o la impresión de que sus peticiones son escuchadas, ¿sí? Ricardo, una preguntita de Gabriel Mesa. Señor. Sí, buenos días, gracias. El tema de la revocatoria
de la alcaldía de Medellín se puede llegar a dar antes de las elecciones, y en caso de que se llegue a dar y la logre salir adelante, ¿sería desfavorable en las intenciones de Petro o esto no afecta en nada sus intenciones? No, muy poco, la verdad. Bueno, en primer lugar, pues, o sea, yo creo veo altamente improbable por lo que acabó de pasar jurídicamente que eso logre estar para esta primera vuelta, y creo que eso ya se fue para el segundo semestre. Entonces pienso que ese debate va a darse ahí, que es un tema sobre todo local, muy importante sin duda alguna, muy importante, pero realmente local con muy poco impacto a nivel nacional, ¿sí? Con muy poco impacto a nivel nacional. Obviamente sí hay una correlación entre partidarios del alcalde y partidarios de Petro, pero una vez más, en el ámbito local, ¿sí? Creo que con o sin revocatoria igual ese apoyo tiende a ser muy similar. Bueno, si quieren, acabemos estos 3 puntos y escucho unas inquietudes adicionales. Les decía del tema de riesgos económicos, 3 específicos: el tema de inflación. Vamos a ver, el dato de febrero va a ser horroroso y el de marzo va a ser muy malo. Esta señal, por ejemplo, del aumento del salario mínimo es en 10%. Yo creo que nos va a costar y va a ser muy difícil el trabajo del Banco de la República para lograr que la inflación vuelva a ese rango meta de entre 2 y 4% este año. Realmente lo veo altamente improbable. Sigamos. El siguiente riesgo que aparece grande es el riesgo de las cuentas externas de Colombia, que muestra un déficit enorme, el más grande de la historia. Fíjense ustedes, ya estamos hablando tan solo en la balanza comercial, o sea, y las cuentas externas de Colombia incluyen otros elementos que están en lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero tan solo en la balanza comercial ya estamos teniendo un saldo en rojo de más de 15.000 millones de dólares. Es uno de los desbalances más altos del mundo. Es muy inquietante este tema. ¿Por qué? Porque adicionalmente las tasas de interés en el mundo están subiendo y la liquidez se está restringiendo. Entonces esto nos puede pasar una cuenta de cobro. ¿Y esto qué quiere decir? Una cuenta de cobro es que si no logramos equilibrar esto, por ejemplo, impactaría el precio del dólar de manera significativa. Si a esto le mezcla uno la percepción de riesgo político, vamos para un primer semestre muy complejo en esta materia. Los cálculos que hacen los especialistas en estos temas, anotando que en proyección de tasa de cambio nadie tiene la bola de cristal, es incluso que que el nivel de la tasa de cambio sube fuerte en este semestre y después en el segundo baja, dependiendo obviamente de quién resulte escogido como presidente en las elecciones en la segunda vuelta de junio. Pero este riesgo es grande. Sigamos. Y el tercero es el que queda pendiente, que es que las cuentas públicas no dan. O sea, por más que se diga, la verdad, Colombia necesita una reforma tributaria, porque no tiene los ingresos suficientes, tiene un déficit enorme y una deuda creciente. En gracia de discusión, las cifras fueron del año pasado, no han salido las oficiales, pero ya se envió la señal de que las cifras son un poco menos malas de los que muestra este escenario, pero igual es un desastre. O sea, la deuda pública pesaba el 48% del Producto Interno del 2019, ¿sí? Llegó la pandemia y se subió al 60%. El año pasado acabó en el 62%. Pero esta previsión del marco de mediano plazo dice que en el 2032 estaríamos en el 58%, o sea, todavía 10 puntos porcentuales por encima del punto de partida. Entonces, claramente, por eso fue que Colombia perdió la calificación de sus títulos de deuda y por eso Colombia hoy le cuesta ya más endeudarse. Colombia emitió bonos hace un año al 6% anual, bonos a 10 años. Este año los emitió al 9% anual. Claro, las tasas de interés han subido, pero de esos 3 puntos adicionales, el 60% no es explicable por el aumento de las tasas de interés. Entonces dice uno, no, es que a Colombia le cuesta 1,5 puntos porcentual más hoy en día endeudarse. Para un país que se tiene que endeudar este año unos 30.000 millones de dólares, hagan la cuenta, 450 millones de dólares.
¿sí? O sea, ya nos está costando esa vaina, ¿sí? Entonces, esto es un riesgo serio y nos está costando en tasa de cambio. Los analistas que miran tasa de cambio dicen, métale al precio del dólar hoy 200 pesos atribuible a esta circunstancia. Entonces, ese es el otro tema. Entonces, hay 3 riesgos económicos que son claves. Sigamos. Y está uno que está por el tema de riesgos jurídicos y de seguridad, básicamente de cumplimiento de reglas de juego establecidas, que está siempre presente en Colombia, y el tema de seguridad que está siendo inquietante, o sea, el tema de los ataques a la fuerza pública. O sea, realmente estamos viendo un cambio en la tendencia entre el accionar de las disidencias y el ELN, pues que es una señal en el tablero de control, pues que estaba en amarillo y comienza a volverse naranja, pues, y la pregunta es si va a seguir intensificando el color. Ese es el otro tema que es absolutamente clave, y pues sí, obviamente ustedes saben, además estando ustedes claramente pues en un área en el cual el tema de orden público es absolutamente fundamental, pues hay que prestarle atención a este tema, y lo que hemos visto en estas últimas semanas no es alentador. Sigamos. Pero bueno, en conclusión, cuando uno mira estas cosas, pues obviamente lo que ve es un futuro con riesgos y con oportunidades, ¿sí? Pero al mismo tiempo, también si uno quiere buscar motivos para decir, hombre, ¿cómo nos va a ir? También tiene que apelar a la historia de Colombia. Colombia realmente en este siglo, hasta la llegada de la pandemia, había hecho unas cosas muy bien, ¿sí? Y una mejora muy significativa. Uno de los países que más había bajado la pobreza en América Latina, ¿sí? Y es más, si Colombia repitiera en los próximos 20 años lo que hizo en los primeros 20 del siglo, llegaríamos a tener hacia el 2040 el mismo ingreso por habitante que tiene Portugal, ¿sí? O sea, no sería nada, digamos, y ya lo hicimos, ¿por qué no lo podemos hacer? Pero pues obviamente para eso claramente necesitamos esos 3 requisitos: sensatez política, buen manejo económico y mantener voluntad de hacer reformas. Ese es el tema de fondo. Y claro, también no perder de vista los otros asuntos que aquí hemos hablado de cuando en vez, que es el tema de esta 4ª revolución industrial que sigue presente, que sigue avanzando y que sigue cambiándonos la vida, y el tema de los riesgos ambientales, pues en el planeta del cual el calentamiento global evidentemente pues es una realidad. Entonces esos son un poco los elementos de lo que les quería mencionar hoy sobre cómo se ven las cosas. Muchas gracias. Entonces veo manos levantadas. Adelante. Ricardo, te quería preguntar, esta semana en el foro de semana precisamente, el economista representante para Colombia ante la OCDE contaba y pues hacía la comparación de Colombia contra otros países de Latinoamérica, y me llamó mucho la atención el de la confianza que tiene pues la población en el Estado, y nos ponía muy por debajo. Con lo que acabas de mencionar de, bueno, proyección a largo plazo, Colombia 2040, también me recordaste las conversaciones que se tuvieron antes, en donde, por lo menos para la alcaldía de Bogotá, decían que iba a ser la población más joven la que iba a determinar quién iba a poner alcalde. No sé, frente a estos temas, frente a temas de confianza, frente a temas de nuevas generaciones, ¿cuáles son tus aportes o tus análisis frente a cómo las juventudes están analizando lo que va a pasar en Colombia en materia electoral este año? No, me parece una muy buena pregunta, y la verdad es una incógnita muy válida, pero no, o sea, lo que uno ve es claramente un mayor involucramiento de la juventud en la discusión de los problemas nacionales. La gran pregunta es si eso se va a traducir en mayor participación electoral o no. Y la verdad es que no tengo respuesta para eso, porque la evidencia de periodos o de épocas similares en la historia del país da un balance mezclado. A veces los jóvenes sí se involucran más, a veces no. Entonces la verdad me queda la inquietud sobre si eso va a pasar. Y en Chile pasó, hubo una mayor participación electoral,
Chile también tiene unos niveles de abstencionismo elevados, parecidos a los de Colombia, y ese nivel de abstencionismo bajó en buena parte por el tema de los jóvenes. La pregunta es si eso va a ocurrir en esta ocasión. Yo aspiraría que sí, a mí me parece mucho mejor que eso pase a que no pase, pero una vez más, la evidencia me dice que no se pueden hacer afirmaciones absolutas sobre que así va a suceder en esta ocasión. No, también te lo decía frente al tema de estas elecciones de consejos de juventudes, que pues si vemos las cifras, no. Sí. No, esto sí, Pero- lo que pasa es que digamos que esto, en este caso yo también, o sea, es una figura nueva, en segundo lugar, muy promovida por un gobierno cuya opinión, que está muy devaluado ante la opinión y particularmente ante los jóvenes. Entonces también, o sea, realmente no me parece que no es una experiencia que le permita a uno inferir el tema de que hay apatía en los jóvenes. Yo creo que hay apatía en el sentido de verse, de darle el crédito a un gobierno que había hecho de esto algo para sacar pecho. Súper. Gracias, Ricardo. Bueno, no tenemos más manos levantadas. Así que Ricardo, mil gracias. Les cuento a todos que Ricardo viene de Monpós y va hacia el aeropuerto de Montería. Hizo una parada muy estudiada para encontrar un lugar con conexión y poder cumplir esta cita. Así que mil gracias, Ricardo. Seguiré camino. Sigue tu camino y mil gracias por atender el compromiso ante todo y aunque le dijimos que si quería posponerlo o alguna cosa, prefirió hacer su investigación para saber dónde sí le funcionaba la conexión y sí funcionó. Todas las Entonces, expectativas funcionan, sí. sí, muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos por su participación. Voy a poner en el chat de esta reunión la presentación que hizo hoy Ricardo por si a alguno le interesa tenerla y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Muy amable, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Chat. Muchas gracias. Dana, ¿tú sabes poner? No, pues, sí. Dime. ¿Tú puedes poner la presentación en el chat? Que no. No Sí, sé. ya la pongo. Gracias. Mil gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Mafe.